Señor presidente. Señorías, señor secretario de Estado. Ha venido hoy aquí en nombre del Gobierno a dar explicaciones. Se lo agradece el Grupo Socialista, pero debo recordarle que costó que lo hicieran. Se lo arrancamos a base de tenacidad e insistencia. Y recuerdo, se lo pidió el presidente de mi grupo parlamentario y secretario general del PSOE al presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación. Se lo pedimos al fijar nuestra posición en una moción presentada por la Izquierda Plural. Se lo solicitamos al pedir que se constituyera una comisión de investigación sobre estos sucesos. Hicieron oídos sordos en todas estas ocasiones, pero al fin logramos que se vinieran a ello con motivo de la interpelación que realizamos al ministro la pasada semana. Mucho hemos tenido que insistir, pero, en fin, hoy está usted aquí. Está usted aquí con dos partes diferentes en su discurso, la de explicación y la de propuesta. Voy a serle muy sincero desde el inicio. Dije la pasada semana, en la interpelación al ministro, que el Grupo Socialista, mientras no hubiera una explicación amplia, detallada y con toda la información posible sobre Ceuta, no pasaríamos al siguiente estadio. Y, por tanto, esta comisión hoy para nosotros está centrada exclusivamente en la clarificación de todo lo sucedido el pasado 6 de febrero en la playa del Tarajal, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Y en ello voy a entrar. Tengo que reconocer una cosa. Usted ha seguido el guión de lo que habíamos solicitado. Queríamos imágenes, queríamos audio, queríamos informes, y nos han dicho que están a nuestra disposición, queríamos todo el material que se haya presentado en el juzgado de Ceuta. Y usted nos ha dicho que lo ha traído, nos ha traído imágenes, nos ha traído audio, nos ha traído información variada. Pero no están todas las imágenes, no está todo el audio, no está toda la información. Y seguro que hay con toda seguridad, explicaciones para ello que usted me indicará las razones de lo mismo. Pero miren, sobre lo que fue su exposición, 3 o 4 precisiones con algunas preguntas concretas. No hay imágenes de efectivos dispararon y, sin embargo, se vieron en medios de comunicación y fue conocido por el público en general, y están las redes llenas de imágenes de efectivos de la Guardia Civil disparando al agua, pelotas o botes de humo. Estoy seguro que alguna explicación tiene el tema y que usted me la va a dar. Y enlazo con una cuestión que nos ha comentado. Dice, hemos sido más transparentes que nadie. Bueno, ya sabe que en esto el presidente de la Comisión ya lo conoce porque yo saco habitualmente ese refrán. Una cosa piensa el borracho y todo el tabernero. Han tardado 7 semanas en decirnos el número de guardias civiles que había en la frontera. 7 semanas. Pero es verdad que han traído las imágenes. Han traído las imágenes porque las han hecho públicas porque se han visto forzados a ello. Las imágenes que los medios de comunicación presentaron de particulares y las noticias e impresiones que con ellos teníamos tienen que tener una respuesta del Gobierno. Y el Gobierno fue detrás en ese sentido. ¿Cuál es mi preocupación? Porque sé que, además, usted es una persona también preocupada porque los principios democráticos de derechos y libertades se mantengan. Fíjese bien, con el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que ustedes han aprobado, no se habían podido proyectar las imágenes que dieron lugar a toda la documentación que entregó el Ministerio. Es decir, esas imágenes de teléfonos móviles y esas imágenes de particulares, como estaban guardias civiles en este caso, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estaban en el ejercicio de sus funciones en una operación, la futura ley, el actual anteproyecto que hace el Gobierno, prohíbe que se difundan y pudiera el Ministerio, en su momento, hacerse cargo de ellas y prohibirlo aparte de la multa correspondiente a quien las haya tomado. 1.000 euros en un primer momento y si lo hace 3 veces en 2 años, 30.000.
Quiero decirle con eso que reflexionen sobre ese aspecto del anteproyecto, porque yo creo que sería bueno que lo corrigieran. Y, por último, deberían buscar algún argumento sólido para convencernos con las cifras de inmigrantes. Miren, en el último mes y medio, en estas 6 semanas, se ha pasado de 3.000, y le estoy dando las cifras que nos dieron responsables del Ministerio, del director general hacia arriba, de 3.000 a 40.000. Unas veces eran 3.000 entre Mauritania, Argelia y Marruecos, otras eran 30.000 en cada uno de los países, 40.000. Quiero decirle con esto, seguramente tiene menos importancia porque usted dijo una cosa con la que estoy de acuerdo. En este momento hay millones de personas en África que son potenciales inmigrantes hacia Europa y, por tanto, nosotros somos su paso terrestre. En eso sí estamos de acuerdo. Pero sobre lo otro yo le digo que con cierto rigor se lo agradeceríamos. Todo esto tiene importancia porque usted y yo vamos a coincidir en una cosa. El día 6 de febrero en Ceuta pasó algo muy grave. Y toda la información es poca ante una tragedia de tal magnitud, que acabó con personas ahogadas. Mire, coincidimos en la misma expresión, en la misma puerta de nuestra casa. Fallecieron 15 seres humanos en la misma puerta de nuestra casa, que merecen respeto, dignidad y verdad. Toda la verdad. Y este Parlamento tiene la obligación de saber por qué pasó. Ese es el meollo del asunto. ¿Y qué pasó? Tenemos que llegar hasta el fondo del mismo. Y debemos llegar porque exigimos, se lo debemos en primer lugar a las 15 personas que perdieron la vida, pero también por la propia dignidad de esta Cámara, porque exigimos una política europea migratoria integrada, y estamos de acuerdo, pero eso lógicamente tiene que tener unas contraprestaciones, entre otras, clarificar temas como este. Y sobre todo, porque yo creo que también vamos a estar de acuerdo por el mantenimiento del buen nombre de España en el mundo. Mire, saber la información exige conocer todos los detalles. No pongo en duda ninguna de la información que nos dio. Y estoy seguro que nos va a dar explicaciones para todo lo que falta. Pero lo que sí espero es que nos dé contestación a todas las preguntas que voy a hacer y a las de los diferentes portavoces, porque yo creo que eso es bueno. Bueno para el país y bueno para el Ministerio. A partir de sus respuestas, vamos a estar en disposición de determinar las responsabilidades políticas que se correspondan o no se correspondan. ¿Qué debemos analizar para esto? ¿Qué vamos a primero preguntar sobre todas aquellas lagunas que a nuestro entender aún quedan sobre estos hechos? ¿Sabe usted precisamente que la presión migratoria no ha sido en estos 2 últimos meses un acontecimiento inesperado? Repito, todos los problemas en la frontera de Ceuta y Melilla no son problemas inesperados. Porque usted mismo, en junio del año pasado, en esta misma comisión, nos alertó sobre ellos. Pero no solamente eso. Mire, los medios de comunicación, ya desde el año 2012, pero sobre todo en el 2013, eran absolutamente claros respecto a lo que se nos venía encima. La avalancha de inmigrantes procedente de Marruecos es ya incontrolable, 31 de octubre del año 2012. La frontera de Melilla es ya un coladero, 31 de octubre del año 2012. Quiero decirle con esto que el Ministerio, más que nadie, mucho más que los medios de comunicación, conocía que lo que pasó en Ceuta el 6 de febrero podía ocurrir. Y ahí creo que es donde está uno de los elementos más importantes. ¿Qué nos dijo? Hay que reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla. Nos lo dijo en junio del pasado año. Tenía datos el propio Ministerio para que usted ya nos alertara sobre este tema. La cuestión es qué medidas tomaron para efectivamente poner los medios para que no se produjeran acontecimientos como los que hemos visto. Bueno, hoy nos ha dicho que esta noche en la frontera de Ceuta había desplegados 40 guardias civiles. A la luz de lo que sabemos, de lo que hoy nos explicó y le agradecemos, ¿cree que era un número de efectivos adecuado? ¿Por qué no se aumentaron como les pedimos en diciembre pasado? Hoy nos ha planteado una propuesta de pacto de Estado, con 3 puntos.
Los dos primeros íntegros fueron rechazados por el Grupo Parlamentario Popular ante la propuesta que el Grupo Socialista hizo en esta Comisión de Interior el pasado mes de diciembre, que, por cierto, fueron apoyados por todos los grupos del resto de la Cámara. Si no es el mejor antecedente para demostrar voluntad de pacto de Estado, pero para nosotros tampoco es ningún elemento que cortapise ningún futuro. Pero reconózcame al menos que es difícil un inicio de este tipo. Aparte, si era un número de efectivos adecuado, y por qué no se aumentaron como los pedimos el pasado de diciembre, qué plan operativo estaba previsto, cree que fue el adecuado. Sabe que no es fácil ser un guardia civil en la frontera. Aquí, por lo que vimos, había al menos 5 emigrantes por cada guardia, que venían a la avalancha. Cuantos más emigrantes por guardia, más necesidad de tener que recurrir a medios como son los de antidisturbios. Esos guardias civiles tenían que asegurar la frontera. No podemos dejar entrar a todo el mundo, estamos de acuerdo. Ningún país del mundo puede permitirse ese lujo. A ellos les encomendamos la misión de que la frontera se asegura, a los guardias. Por eso, también propusimos el pasado de diciembre, y ahora le pregunto si tienen por escrito un protocolo claro para que cómo tiene que proceder un policía o un guardia civil en caso de inmigrantes que acaben de acceder irregularmente a nuestro territorio nacional. ¿Qué protocolo tienen para actuar en ese caso? ¿Se les ha formado para la utilización de medios tecnológicos adecuados? En segundo lugar están los hechos que hoy volvimos a conocer con la ampliación de sus informaciones. Por cierto, con lo que hoy vimos aquí, podían haber hecho un poco más de ejercicio de rigor en aquel famoso vídeo de los 3 días de los sucesos, que recuerdo que se resumía todo ello en 1 es de noche hombres corriendo, 2 es de día tiran piedras, 3 fin de la cita. Hoy vimos aquí algunas cosas que efectivamente demostraban que aquello, aparte de ser un vídeo editado, estaba claramente intencionado. Por eso le agradezco el esfuerzo de lo que hoy he hecho aquí, porque claramente contradice la imagen que en aquel momento se quiso dar. Pero lo que ahora está claro es que necesitamos saber quién dio la orden de disparar las pelotas de goma y los botes de humo cuando los inmigrantes estaban en el agua. Le recuerdo que fue la primera vez que se hizo en esas circunstancias. ¿Por qué se decidió utilizar estos medios? ¿Se va a exigir alguna responsabilidad? ¿Tienen informes de Marruecos sobre lo que pasó en su lado de la frontera? Usted estuvo esta semana todavía allí. ¿Se dio aviso de salvamento marítimo y a la Cruz Roja? ¿Los fallecimientos se produjeron en aguas marroquíes españolas o en ambas? Usted ya nos había adelantado, pero me gustaría que reforzara su información. Como usted nos dijo ya que todos los ahogamientos se produjeron en aguas marroquíes, ¿qué razones hay para que alguien que se ahogue en aguas marroquíes aparezca en aguas españolas? Estoy seguro que usted tendrá también explicación para ese tema. Como también acaba de estar en Marruecos, ¿qué dicen las autopsias que se realizaron a los fallecidos? ¿Las tienen? Por cierto, ¿no hablan en Marruecos de cómo evitar avalanchas como las de ayer en Melilla? Nos ha dicho que no se pueden relacionar los botes de goma y botes de humo con el fallecimiento de alguno de los emigrantes. Me alegro por ello, pero me puede ratificar este tema porque me parece que es extraordinariamente importante para todos. ¿En qué momento de la narración que nos hizo se inició la utilización de medios antidisturbios? Porque en ningún momento vimos la utilización y, sin embargo, teníamos imágenes de esa utilización y usted mismo declaró que la había habido con el número de pelotas de goma que se habían utilizado. ¿Cree que se disparó en algún momento a menos de los 25 metros de los inmigrantes? Seguro que tiene datos para poder clarificarnos este punto. Mire, el tercer punto, con el que voy acabando. Debo recordarle que el Gobierno se vio desbordado por los acontecimientos y por las contradicciones que las incurrieron sistemáticamente el delegado de Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil sobre el uso de pelotas de goma y botes de humo. Acuérdese que desde el inicial no se actuó, se pasó, se actuó pero no se disparó, para acabar en el se disparó pero no al agua. Contradicciones o, mejor dicho, mentiras. Mintieron a la opinión pública, a los medios de comunicación y a esta Cámara. Bastaría con ello para solicitar de nuevo su cese inmediato. La verdad es que no nos explicamos cómo aún siguen en su puesto. El delegado del Gobierno se ha parapetado sistemáticamente detrás de la Guardia Civil desde que sucedieron los hechos para evitar sus responsabilidades. Quien dijera el 3 de octubre de 2005
en esta misma comisión, si algún día llegara a tener algún cargo de responsabilidad en el Gobierno, jamás haría lo que hizo el presidente del Gobierno, que dejó a los pies de los caballos a la Guardia Civil en una rueda de prensa. Fin de la cita. Él, perteneciente al Ministerio del Interior, no tuvo ningún empacho en que se filtraran informes de la comandancia a su cargo para mantenerse en sus responsabilidades, sugiriendo que fue engañado. Qué poco respeto al benemérito cuerpo. Aquel mismo día responsabilizaba los problemas en la frontera a un efecto llamada, provocada por aquel gobierno socialista, estoy hablando del 2005. Para demostrarlo indicaba: no conozco ningún país del entorno europeo en el que entre un inmigrante de forma irregular y la primera palabra que aprenda antes de entrar sea comisaría. ¿Qué palabra dicen estos días los inmigrantes que entran irregularmente en Ceuta y Melilla? La misma. Eran otros tiempos, por supuesto. Aquellos en los que el señor Rajoy proclamaba: la emigración será uno de los asuntos con el que los populares acosarán más al gobierno socialista. Ya les indico y les indiqué que no cuente con nosotros para eso. También el entonces diputado y hoy delegado de Gobierno en Ceuta decía en octubre de 2005 en esta misma Comisión de Interior. Miren, que esto es importante. Según el Estado Mayor de la Defensa, para cubrir 6 kilómetros con garantías de defensa de frontera se necesitan 400 hombres. Estamos hablando de un perímetro fronterizo de 8,2 kilómetros, el de Ceuta. ¿Usted cree seriamente que con 50 agentes se puede proteger la entrada de las fronteras españolas? Preguntaba el representante del Gobierno socialista. Hoy sabemos que en los sucesos del pasado 6 de febrero había 40. Y el hoy delegado de Gobierno en Ceuta, el que lógicamente tiene a su mando a la Policía y la Guardia Civil, pedía en aquel momento más de 400 efectivos para defender con eficacia la frontera de Ceuta. ¿Qué diferencia entre estar en la oposición y gobernar? Acabo, señor presidente. Muchas gracias por su comprensión. Pero el director general de la Guardia Civil no se le quedó la zaga. Mintió durante toda una semana. Negó que se hubiera disparado al agua. Se escondió sistemáticamente detrás del Instituto Armado para mantenerse en su cargo. Proclamó las virtudes del cuerpo que dirige poniéndolo delante en cualquiera de sus declaraciones. Pero cuando sus mentiras empezaban a ser evidentes, se filtró al país el famoso informe de la comandancia de la Guardia Civil en Ceuta. No nos había mentido, lo habían engañado. Qué poca gallardía. Solo por ese suceso de dimisión debería ser inevitable. Hay más. Desde el día 8 tenía a su disposición el informe de la Guardia Civil en el que se basó el ministro en su comparecencia del pasado 13 de febrero. En ella se indicaba que se habían disparado pelotas de goma y botes de humo con los inmigrantes en el agua. Y, sobre todo, desde el mismo día 6, estas imágenes que aquí vimos y las que no vimos estaban a su disposición. Si las vio, debe cesar por mentir en sus declaraciones posteriores. Si no lo hizo, debe hacerlo por incompetente. Con el impacto político y mediático que suscitaron los hechos, no tuvo en toda una semana tiempo para comprobar directamente si se había disparado y en qué circunstancias se hizo. Y no sigan sacando pecho por la Guardia Civil como si fueran los únicos que la defienden. Les recuerdo que yo mismo fui delegado de Gobierno y el presidente del Grupo Socialista, ministro del Interior. Conocemos de primera mano las numerosas virtudes del cuerpo, cómo auxilian en los Pirineos a la gente en peligro, cómo recuperan cuerpos de pescadores en peñas en Asturias, cómo arriesgan sus vidas para rescatar a inmigrantes en alta mar o en nuestra costa mediterránea o atlántica. Y, además, es una institución policial de singular eficacia. Pero de lo que estamos hablando es de un error o una mala orden. Pero se lo dijo el ministro. Habría sido mejor no lanzar las pelotas de goma, algo que todavía no han reconocido ni el delegado ni el director general. Cualquier escribano echa un botón, sentencia un refrán español. Pero eso no nos puede llevar a denostar a toda una institución centenaria que día a día se gana el respeto y el afecto de los españoles. Lo que creemos la mayoría es que la mejor forma de preservar la buena imagen que este benemérito cuerpo tiene es clarificar hasta sus últimas consecuencias lo que ocurrió y obrar en consecuencia. Transparencia y responsabilidad es lo que le volvemos a exigir hoy, señor secretario de Estado. Muchas gracias, señor presidente, por su comprensión.